Presentarles mi trabajo final de máster, análisis del impacto espiritual del turismo religioso turística, el caso pues del Camino Ignaciano. Evidentemente mi trabajo está basado en una línea de peregrinaje que también pues es un itinerario turístico cultural que recrea la ruta que recorrió San Ignacio de Loyola en el año 1522 y que consta de 27 etapas que van en contracorriente al Camino de Santiago. El Camino Ignaciano es un poquito menos conocido, de hecho muchas personas cuando encuentran peregrinos siempre les hacen la pregunta, ¿hacia dónde vas? ¿Vas en dirección contraria? Y ellos dicen, no, voy al Camino Ignaciano. Va en contracorriente, pero recorre desde el País Vasco hasta Cataluña. Dentro de los objetivos y la importancia del tema de investigación, se basan o están fundamentados principalmente en lo que es el proceso de transformación espiritual que se da en los peregrinos, y en este caso no tanto hablando de peregrinos, porque si se tuviera la oportunidad de explicar un poco más, lo que intentaba yo realmente demostrar era, y que quería realmente ver era si desde el turismo se está contribuyendo realmente al desarrollo espiritual de los individuos, no de los peregrinos, de los individuos, viendo a los peregrinos como un ser humano particular, de pronto sin una determinada identificación religiosa. En ese sentido, el peregrinaje desde siempre ha existido como una práctica inclusiva que tiene como hilo conductor la sanación y la iluminación espiritual, y que siempre han existido espacios sagrados, lugares sagrados, icónicos y simbólicos para las diferentes culturas, no mencionando para la religión, sino para las diferentes culturas. Y de hecho algunos autores afirman que el peregrinaje como tal fue uno de los primeros movimientos humanos sin una motivación económica. Dentro de los objetivos específicos, lo principal era conocer qué pensaban esos peregrinos y cómo iniciaron el camino y cómo finalizaron el camino. Qué proceso se dio espiritualmente dentro de ellos para poder decir que se dio efectivamente una transformación o no, y qué fue lo que realmente los motivó. Dentro de la importancia de la investigación, resalto el redescubrir la importancia del turismo como una actividad de restauración y transformación, tomando el turismo, lo que engloba, no hablando de un turismo cultural, religioso, sino lo que implica el turismo y que realmente está haciendo en la vida de los seres humanos, en 4 ejes principales. El turismo da bienestar, el turismo da calidad de vida, a través del turismo también religioso o espiritual o transformador podemos restaurar nuestros espíritus y ganar una espiritualidad. Dentro de los temas principales del marco teórico está el turismo transformador como esas nuevas actitudes y valores que pueden darnos felicidad y bienestar y que son experiencias turísticas que conllevan a un entendimiento cultural, a una tolerancia y una comprensión completa del entorno, que inicia por una percepción, por una serie de experiencias cognitivas, psicológicas, físicas, afectivas, que repercuten en el modo de ver, en el modo de actuar en el individuo que las está experimentando. Y a partir de este momento se genera un significado o se da sentido a eso que sucedió para que pueda repercutir en la vida del individuo. Cuanto al turismo espiritual, ya hablando de espiritualidad, se habla de esa capacidad para poder combatir lo que es la insatisfacción humana, para poder descubrir nuestros miedos, nuestras debilidades, en qué somos fuertes, en qué no, pero que a través de este turismo espiritual se pretende llenar el vacío interior mientras nos enfrentamos a nuestros miedos, mientras podemos empezar un proceso de autotransformación integral. Y de hecho hay algo muy importante aquí del tema de bienestar y felicidad. Son 2 temas muy importantes hoy en día y que muchas personas confirman que a través del turismo lo consiguen, y es que hay 2 enfoques principales desde los cuales nosotros podemos identificar el bienestar o la felicidad. Un enfoque hedónico, que es un bienestar más desde el placer, es una sensación más efímera, que es menos duradera, pero es algo que te da felicidad. Y luego tenemos otras experiencias que son eudaimónicas, que ya físicamente y a nivel científico se da dentro de nuestro cuerpo, en la corteza prefrontal del cerebro,
Aquí, si se impacta a través de una experiencia, lo que se genera es que crea una recordación, crea algo memorable en el ser humano, y en esta corteza prefrontal es donde se planifica la conducta, donde se toman las decisiones, y es ahí donde el turismo debe empezar a identificar cuáles son ese tipo de experiencias que pueden ayudarnos en ese otro enfoque para que no solamente estemos generando consumidores o fidelizando clientes, sino que estemos genuinamente buscando individuos que nos sigan, que transformen sus vidas y que puedan, a partir de experiencias particulares, reformar una nueva perspectiva que impacte al individuo, al entorno y a las comunidades incluso, y a la sociedad en general. También se habló pues del turismo religioso y del peregrinaje, haciendo mucho énfasis en ese viaje espiritual lleno de sacrificios y renuncias para descubrirse espiritualmente, ya identificado el tema del peregrinaje. Y aparte, hablando del turismo religioso, que es una actividad que también incluye aspectos espirituales, paisajísticos, culturales y tradicionales, que juegan un papel importante a la hora de definir por qué voy a hacer un viaje y qué es lo que realmente quiero hacer y hasta dónde quiero alcanzarlo. Hablando ya específicamente del camino ignaciano, hay un pilar fundamental dentro del camino y dentro de esta línea de peregrinaje, y es la realización de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, San Ignacio decía, así como tú ejercitas tu cuerpo físicamente, caminas, corres, haces ejercicio en general, tu alma también necesita ejercitarse para llegar a la claridad mental, a la iluminación, y que a partir de ese momento se creen nuevos conceptos y nuevas ideas preconcebidas a nivel moral, a nivel de juicios, a nivel de cómo voy yo a repercutir en el medio y cómo yo puedo ayudar a transformar mi entorno siendo, por decirlo así, una buena persona. Dentro del estudio, pues se analizaron 90 entrevistas que realizó la Oficina del Peregrino, identificadas en 12 días, 16 días y 30 días de peregrinación. Se encontró, por medio de se realizó una codificación de entrevistas y se encontró que el 42% de las motivaciones que tenían las personas era religioso, seguidamente de una motivación espiritual, seguidamente de una motivación cultural, como las tres principales. Y dentro del peregrinaje hay 4 ejes fundamentales: la espiritualidad como esa forma de iluminación, la contemplación como la interacción con el entorno, que también le genera al peregrino, al individuo, una cercanía con todo aquello que le rodea y que le da sentido de pertenencia, porque fue allí donde vivió esa experiencia transformadora que le ayudó a identificar, a modificar su pensamiento, que le ayudó a descubrir su pasado, lo que es el presente y lo que vendrá. Luego se habla de una introspección, que es ya un proceso más reflexivo, de tratar de darle un poco más de conciencia y razonamiento a qué pasó en mi vida que me ha servido para llegar hasta donde estoy y cómo me va a contribuir a mi futuro. Y luego se habla de un discernimiento, que ya es un proceso un poco más profundo, que dice efectivamente debo tomar mejores decisiones acorde con o teniendo en cuenta que algo. Entonces, a partir de este momento, dividí la investigación, el resultado final de las encuestas, de las entrevistas, en 2 partes: antes y después del peregrinaje, aun cuando también tenemos información de durante. Antes del peregrinaje hay 2 aspectos decisivos para que la persona inicie el programa: una elección y una motivación. Elegir es el simple hecho de, valga la redundancia, tomar esa decisión o hacer una elección. Y luego la motivación ya tiene un fruto más fundamental, tiene un fruto, y es algo que te mueve, algo que te dice quiero hacerlo pero es algo que sale dentro de ti, que emana dentro de ti, que tiene mucho más peso que solamente elegir. Y aquí vemos una clara diferencia. Una persona que elige dice tenía 3 meses sabáticos del trabajo y será un buen comienzo, versus una persona que está motivada y dice Dios me estaba llamando. Definitivamente los 2 buscaban algo, pero el segundo realmente tiene una motivación.
Ya para hablar, pues después del peregrinaje, efectivamente se da un proceso de transformación evidente. Independientemente de ser 12 días, 16 días o 30 días, las personas manifiestan un nuevo plan de vida que quieren llevar, manifiestan el poder de la naturaleza, porque cada etapa dentro del camino ignaciano tiene un significado particular de por qué voy en esta etapa meditando sobre mi pasado y estoy caminando por el desierto de los monos en una zona desértica, o por qué ahora voy a meditar sobre qué viene en mi futuro o qué va a pasar con mi futuro y estoy atravesando por una etapa, por una zona frondosa, llena de corrientes de agua, en fin. Y aquí tenemos lo que es el proceso de la evolución y transformación a modo de conclusión. Inicia con una duda y termina realmente en un proceso de rendición total, donde la persona tiene una claridad mental particular para poder continuar con su vida diaria y realmente impactar. Este es nuestro mapa de códigos. Únicamente se mencionan algunas categorías y subcategorías dentro de la investigación. Y a modo de finalizar, quiero hacer mucho énfasis en que el turismo como tal, el turismo desde sus diferentes ramas, en este caso a través del turismo religioso, efectivamente está contribuyendo a la transformación espiritual de los seres humanos, rescatando vidas desde una de las prácticas de turismo más antiguas, que es el peregrinaje. Y ya no es más el querer hablar del turismo que va en detrimento de los destinos, sino de un turismo consciente, un turismo que repercute en la vida del ser humano. Muchísimas gracias. Gracias, María Angélica. Te has pasado un poquito.